Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar en tu casa. Es algo, Señor, que no merecemos, pero que en tu misericordia tú nos has permitido el estar aquí en este momento. Ayuda, Señor, a que tanto nuestra mente y nuestro corazón estén conectados solamente contigo y que podamos, Señor, en este día alabarte con alegría y aprender de tu palabra. Pero que este aprendizaje, Señor, se vea completo al manifestarlo cada día en las diferentes actividades que realizamos, ya sea, Señor, fuera de la iglesia como dentro de ella. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Amén. Estamos estudiando el manual titulado Descubriendo el glorioso Evangelio. Hoy nos toca la lección 9, página número 59, que es el Hijo se hizo maldición. Y mientras nos conectamos, digo, ustedes y yo, porque el equipo ya está conectado, quiero que trate de recordar, mi hermano, si alguna vez usted fue acusado por algo que no hizo. ¿Han sido acusados alguna vez por algo que no hicieron? Sí. ¿Qué sintió? Tristeza, molestia. ¿Eso sintieron todos? No, yo sentí muchas cosas también. ¿Mande? Muchas cosas raras uno siente cuando es acusado injustamente. Ok. Ahora bien, y si además de haber sido acusado por algo que no cometió, fue obligado a hacerse responsable por eso que no hizo, ¿hasta dónde llegó su enojo? Yo sabía que todos se habían enojado, por eso puse enojo. O sea, si además de que lo acusaron, usted tuvo que responder como que si usted de verdad cometió eso, ¿hasta dónde llegó su cólera? Yo creo que hasta pensar en la venganza. Hasta pensar en tomar represalias, ¿no? En desquitarnos, en la venganza. Aunque la palabra sea fea, pero uno siente hasta odio de esa persona que te acusa, sin tú tener... El corazón rebalsa de odio, ¿verdad? Se llena de ira, de enojo. Y yo voy a tener que hacer esto por resarcir aquello que en realidad yo no cometí. Este día aprenderemos hasta dónde tuvo que llegar nuestro Señor Jesucristo al aceptar nuestra culpa sobre Él para lograr nuestra redención. Si usted se ha sentido molesto cuando ha sido acusado por algo que no cometió y responder por ello, imaginemos hasta dónde tuvo que llegar nuestro Señor Jesucristo al tomar nuestra culpa sobre Él, y no era una culpa sencilla, y no era un castigo sencillo, no era una represalia fácil, era difícil, y todo lo hizo para lograr nuestra redención. Estaremos viendo el tema desde 3 puntos, no distintos, sino 3 puntos secuenciales. El estado de aquella persona que confía en su propia justicia, número 1. El número 2, la obra de Cristo para redimir al hombre. Y el número 3 tiene que ver con la bendición para los redimidos por Cristo. No quiero que se incomode, desde ahorita le aviso. Vamos a estar en el manual, pero no vamos a ir página a página. En algunos momentos va a sentir usted que la lección se está terminando porque vamos a estar viendo la página 61, 62. Y de repente va a decir, bueno, y este hermano ya volvió a empezar porque nos vamos a regresar a la 59 o 60. Pero he organizado así el material de la lección con el fin de seguir este bosquejo que nos ilustra de una manera secuencial la forma en que somos bendecidos por Dios en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? No es que la lección esté mala, sino que he querido agrupar los puntos para que sea mucho más fácil para nosotros seguir la idea del escritor de la lección. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el estado del que confía en su propia justicia? En lo más profundo de nosotros, cada uno siente la necesidad de ser justificado. Y miren, eso lo vivimos todos los días, en nuestras acciones. Cuando hacemos algo siempre procuramos ser aceptados por los demás, ser bien vistos por los demás, sean nuestros amigos, sean nuestros familiares o sea la sociedad en general.
Muchas veces hacemos cosas solo para que la gente nos vea y nos acepte como somos, o diga, miren qué bueno, qué bien todo lo que estuvo haciendo. Todos generalmente tenemos esa idea en nosotros, pero hay una necesidad que consideramos más importante, y es más importante y a la vez es más difícil de satisfacer, y es la necesidad de ser aceptados por Dios, y por mucho que lo contradigamos, aún aquellos que no estén de acuerdo con el punto, están pensando en lo mismo. Por mucho que contradigamos, no hay ninguno que no busque ser aceptado por Dios. Aún, hermanos, en la negación misma de la existencia de Dios, prevalece la idea de buscar la propia justificación a través de la negación de que hay alguien a quien debemos de dar cuentas. Si di muchas vueltas, trataré de decirlo en una forma más sencilla, porque a mí me encanta dar vueltas y no sé, creo que es mi naturaleza ya. Pero aún aquellos que niegan la existencia de Dios, en cierto modo están buscando autojustificarse, diciendo a nadie tengo que dar cuentas. Eso es lo que traté de decir en este momento. Ahora, ¿qué nos dice Dios acerca de los que pretenden obtener la justificación a través del esfuerzo propio? ¿Qué habla la Escritura acerca de ellos? Gálatas 3:10 es el primer pasaje que estaremos considerando. Lo vamos a dejar ahorita sin leer en la versión Reina Valera. Yo sé que es muy claro. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, miren, para mí la Reina Valera es una de las Biblias o versiones bíblicas que a mí me gusta abordar, ¿verdad? Yo creo que los hermanos que ya tienen tiempo de conocerme saben eso. Eso no significa que no me gusten otras versiones, pero en este caso traigo una versión diferente. Y aquí dice que quienes ponen su confianza, esta es la versión Dios habla hoy, quienes ponen su confianza en la ley de Moisés, dice, están bajo, avísenme hermanos que me he quedado a medio camino. No, esto se me ha quedado a medio camino. Sí, yo ya estoy aquí. Ok, Gálatas 3:10. Y a lo que voy ahorita, vamos a ver esto. No se preocupen por la pantalla en este momento. Dice, quienes ponen su confianza en la ley de Moisés, esto está en la página 59, la cita, a quienes ponen su confianza en la ley de Moisés, están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumpla fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dice que aquellas personas que ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición, mis hermanos? ¿Por qué aquellos que ponen su confianza en la ley están bajo maldición? ¿Es mala la ley? No. ¿Es injusta la ley? No. ¿Es incorrecta la ley? No. Es difícil de que cumplan toda la ley, hermano. Dice que con un solo mandamiento o una sola ordenanza ya es maldito. No, solo ordenanza que no cumpla, perdón. Y precisamente lo que dijo el hermano Osvaldo es lo que nos dice Gálatas 3:10. Están bajo maldición porque dice que es maldito todo aquel que no cumpla fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Qué puntos de la voluntad divina, mi hermano, cumple usted fielmente? Yo creo que debe haber alguno, ¿no? Algún punto, digo, no alguno que cumpla toda la ley. Debe haber algún punto que usted cumpla fielmente, o al menos que usted considera que lo cumple fielmente. Venir los domingos, o descansar los domingos para estar en Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok, el 24 dice que tenemos que exhortarnos unos a otros, muy bien. Y eso sí, quizá algunos tratamos de cumplirlo fielmente, ¿verdad? Pero ¿qué dice el pasaje? Si no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley, ¿es bendecido porque está tratando? ¿Es bienaventurado porque está haciendo el esfuerzo? No, dice, es maldito. Maldito todo aquel que no cumple las obras de
la ley. Y quizá este punto nos toca mucho, porque hay personas que no piensan tanto en la ley de Moisés, pero piensan en una ley moral, en una ley social, en una ley cultural, y tratan de vivir de una forma tal de ser aceptados, como dije al principio, por la sociedad y de parecer buenos ciudadanos, buenas gentes. Pero aún esas mismas leyes no son cumplidas. Y en nuestro ser interno, aparte de lo que tiene que ver con la Biblia, si lo queremos ver así, cuando una persona comete algo incorrecto, hay una vocecita, si queremos decirlo de esa forma interna, que le está diciendo, no es correcto lo que hiciste. Es incorrecto. Y sabemos, hermanos, que no podemos cumplir con la ley de Dios. Ahora bien, estas personas pretenden alcanzar la justicia personal por el cumplimiento de los estatutos prescritos en la ley o de su propia virtud moral para ser aceptados delante de Dios. Ellos quieren ser buenos, pretenden ser buenos, pero se consideran que pueden llegar a ser buenos si ellos hacen el esfuerzo suficiente por cumplir con las cosas. Sin embargo, esta pretensión degenera en un conjunto de normas tradicionalistas que ya no son siquiera la ley, sino más bien el pensamiento de la corrupta moralidad humana. Es decir, cuando estamos pensando que por nuestro propio esfuerzo vamos a lograr la justificación delante de Dios, muchas veces hasta cambiamos la misma ley de Dios y le añadimos lo que nosotros creemos que debe también conllevar esa ordenanza y dejamos a un lado ya la ley de Dios y pensamos en nuestros propios pensamientos. Mateo 15, 1 al 2, es un pasaje conocido. El que lo encuentre puede leerlo, no hay ningún problema. Mateo, ¿Tiene una versión, hermano? no hay problema en cómo lo lea ahorita. Después de esto se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de nuestros antepasados? Pues ellos no se lavan las manos antes de comer. Ok, hermanos, ¿cuál era el problema aquí que estaban señalando los fariseos y los maestros de la ley? Que los discípulos de Jesús no se lavaban, no era que no se lavaban en sí tal vez, sino que no se lavaban correctamente las manos antes de comer. ¿Y cuál es la forma correcta de lavarse las manos? Ok, la Mishnah, perdonen, no sé si se pronuncia así, la Mishnah o la Mina, en otras traducciones le ponen Mina, le quitan la Mishnah, le quitan la H. La Mishnah es la escritura de la tradición oral de los judíos. Digamos, ellos tienen un documento que se llama Mishnah, donde todos los puntos de la ley tienen sus adiciones que la tradición les había puesto para que ellos lo cumplieran. Esa Mishnah era una tradición oral. Sí sabemos, ¿verdad? Es una tradición que se transmitía de unos a otros de forma hablada, no había nada escrito. Pero ahí por el siglo III se escribió. O sea, la Mishnah se escribió por el siglo III, pero recoge todas aquellas tradiciones antiguas. Esta tradición ya estaba en funciones, voy a decirlo así, en la época de Jesús. Y a eso se estaban refiriendo ahorita los judíos, ¿verdad? Y la Mishnah dedica un tratado completo de la ley judía a la discusión sobre cómo deben lavarse las manos. Y miren, se esperaba que el judío escrupuloso realizara el ritual de lavado de las manos antes de comer, mientras estaba comiendo y después de la comida. Es decir, no se trataba simplemente de que no se lavaran las manos antes de comer, sino que tenían que lavarse antes de comer, parar a media comida y volverse a lavar las manos, y cuando terminaban de comer nuevamente lavarse las manos. Era un ritual, sí, de hecho, era un ritual. Eso fue agregado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo deberían de lavarse? Miren, primero el agua debía derramarse, así, derramarse sobre las manos con las palmas hacia arriba, haciendo correr el agua no hasta los codos, sino hasta las muñecas. Lo que en buen mexicano llaman... Es que yo lo he oído de otro modo. Sí, a canilla, ok. Hasta la muñeca, ¿verdad? Pero tenía que estar con las manos hacia arriba. Sí, con las palmas hacia arriba. Si por A o B circunstancia
se equivocaba y ponía las palmas hacia abajo, eso era considerado una falta grave, incluso en cierto caso digna de juicio. Ok, tenía que lavarse así. Después de haberse las manos así, ahora tenía que volver a verterse agua en las manos, pero ahora al revés, ahora con las palmas hacia abajo, inclinadas hacia adelante para que el agua corriera de arriba hacia abajo, para que llegara a estar en medio de los dedos. Ahora, como dije hace un momento, si el orden se invertía, se hacía al revés o derramaba agua en ambas ocasiones con las palmas hacia arriba o con las palmas hacia abajo, eso la persona seguía siendo considerada ritualmente impura. Eso no era la ley, esa era la tradición, ¿sí? Impura, no sé, me estoy entreteniendo mucho. Después cada mano debía de frotarse con la otra, pero esto no podía hacerse hasta que una de las manos estuviera ritualmente limpia. No que me echaron agua y me pongo a hacer. No, primero había que hacer todo el otro proceso para después poder restregarse las manos una con la otra. Descuidar el primero o el tercer lavado se consideraba un pecado grave y posiblemente mortal. Sí, eso no lo están leyendo, les estoy contando. No era una prescripción, lo que les digo, no era una prescripción de la ley del Antiguo Testamento, sino solo una tradición que los ancianos transmitieron a los judíos del siglo I. Muchos maestros de la ley dieron a estas tradiciones la misma autoridad que los mandamientos del Antiguo Testamento. Ya ven que era lo que estaban señalando los judíos. No era de que los discípulos no se lavaran simplemente las manos antes de comer, sino que no cumplían con todo el ritual que la tradición judía había puesto. Y por eso les escribí aquí que esa pretensión degenera en un conjunto de normas tradicionalistas que ya no son ni siquiera la ley, sino el pensamiento de la corrupta moralidad humana. ¿Qué más? Dice que están bajo maldición, pues las escrituras declaran que todos estos individuos que actúan de esta forma, pensando así, están bajo maldición. Pero ¿qué significa maldición? Me adelanté un poquito. ¿Qué significa maldición? ¿Qué es maldición para usted? Cuando alguien le desea algo malo a otra persona. Cuando alguien le desea algo malo a otra persona, ¿están de acuerdo con eso? Nosotros teníamos muy en serio que si nuestros padres nos maldecían, nos alcanzaba las maldiciones. Ese es el problema con la maldición. Cuando la Biblia aborda el tema maldición, y como era abordada en el tiempo antiguo, la maldición no era simplemente el decir o expresar algo en mal para una persona o una cosa, expresarlo con mala intención, no era simplemente eso, sino que se consideraba que la maldición tiene carácter eficaz en sentido destructor, es decir, que tiene el poder de realizar aquello con lo que amenaza. En otras palabras, tarde o temprano una maldición se cumplirá irremediablemente. Esa es la idea de la palabra maldición. No simplemente el hecho de decirlo, sino que cuando lo digo, la idea era, estoy invocando el poder de alguien superior a mí, que va a realizar o a operar esa maldición en la persona a la cual yo estoy maldiciendo. También se decía que la maldición podía ser que no fuera para la persona esa, sino que se virara contra la misma. Sí, pero sí, ese es un cambio en cuanto a decir, ok, las maldiciones que te hagan sobrevendrán sobre ti, pero la maldición en sí significa ese tipo de cosas. Ahora, lo verdaderamente espantoso, hermanos, cuando hablamos de que Dios es quien nos maldice, es que nosotros sabemos que Dios sí tiene el poder para cumplir esa maldición en nosotros. ¿Sí me explico? No es lo mismo que yo lo maldiga a usted a que Dios lo maldiga. Yo no tengo el poder para hacer cumplir mi maldición sobre usted, pero Dios sí tiene ese poder. Y Dios está diciendo que todo aquel que confía en sus obras para ser justificado delante de Él es una persona que está maldita. Está bajo maldición porque la ley, como dijo hermano Osvaldo, requiere de una obediencia perfecta e inquebrantable que ningún hombre ha logrado jamás. Por eso allá en Cuba había un refrán que dice, maldiciones de burro no llegan al cielo, porque la persona no tiene eso para maldecir a otros, sino... Sí. Y apenas conozco los burros, no, sí los conozco, ¿ok? Muy bien. Desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, aquellos que quebrantan su ley, la ley de Dios, son viles y dignos de todo aborrecimiento.
ellos están expuestos a la venganza divina y condenados a destrucción eterna. Esto que les estoy leyendo sí está en sus libros, hermanos, página 59. ¿Verdad? Están condenados a la destrucción divina. Voy a hacer un paréntesis, espero no robarme mucho tiempo. Saben que yo casi nunca tengo la costumbre de decirles, miren, aquí voy, porque yo espero, y perdonen que sea una esperanza mía, yo espero que cada uno de ustedes haya leído su lección antes y ya se ubiquen de qué estoy hablando en el momento que lo estoy haciendo. ¿Sí? Ok, sigamos. Si consideramos las bienaventuranzas, no las vamos a leer, Mateo 5, 1 al 9, Mateo 5, 1 al 9, ¿verdad? Están las bienaventuranzas, y la lección nos pone una tarea por ahí, a que escribamos las bienaventuranzas que encierran esas citas. Yo he querido ahorrarles ese trabajo y he resumido este tema porque lo que nos interesa ahorita, según la lección, es que veamos cómo las maldiciones se aplican sobre aquellos que no quieren obedecer a Dios, entregando sus vidas a Él. Y las bienaventuranzas nos sirven para establecer un opuesto entre la bendición de los que siguen al Señor y la maldición de aquellos que no le siguen a Él. Entonces, dice, si consideramos las bienaventuranzas que están en Mateo 5, versículos 3 al 9, y las aplicamos en contraposición, en sentido contrario al hombre caído, nos encontramos con que el pecador no tiene entrada al reino de Dios. El pecador es objeto de la ira divina. De este tema de la ira divina, de entrar al reino de Dios, y de esta lista de maldiciones que están acá, las hemos revisado en el manual número 2 de esta serie que estamos estudiando. Este es el manual número 3. ¿Ok? Es cortado también, dice, de la tierra. Es miserable. No hay compasión para él y no contemplará el rostro de Dios porque Dios no lo ha tomado por hijo. O sea, Mateo 5, 3 al 9 dicen las bendiciones del que sigue al Señor, y ahorita lo que hemos hecho es tomar esas bendiciones y cambiarlas por maldición para aplicárselas al hombre caído. Porque eso es lo que la Biblia nos está diciendo si lo aplicamos de esa forma. Entonces, mis hermanos, esta condición de maldición también se detalla en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 y capítulo 29, versículo 20. También lo tienen en su lección, páginas 62 y 63. Yo se las traigo acá en la versión Reina Valera, no 60, sino la Reina Valera actualizada. Y dice Deuteronomio 27, 26, maldito el que no cumpla las palabras de la ley poniéndolas por obra. Maldito el que no cumpla las palabras de la ley poniéndolas por obra. Allí en Deuteronomios, los capítulos 27 y 28, en ellos se nos narra cómo Dios dividió a la nación de Israel en dos campamentos separados. Sí leyeron eso en la lección, ¿verdad? Colocó a un campamento en el monte Gerizim y al otro campamento en el monte Ebal, dos montes que estaban en sentido opuesto, uno frente al otro. A los que estaban en el monte Gerizim, Dios les ordenó que pronunciaran las bendiciones que vendrían sobre el pueblo si ellos obedecían al Señor. Pero a los que estaban en el monte Ebal se les ordenó pronunciar las horribles maldiciones del juicio divino que caerían sobre los que desobedecieran a las ordenanzas que el Señor le estaba dando al pueblo. No quiere decir, voy a aclarar este punto porque a veces como que nos equivocamos un poco en aplicar esto, no quiere decir que los que estaban en el monte Gerizim eran los benditos y los que estaban en el monte Ebal eran los malditos. No es eso lo que quiere decir. Simplemente era para que no dijeran las mismas personas las dos cosas. Era una serie de maldiciones, el pueblo estaba reunido en medio de los dos montes, y del monte Gerizim se expresaron las bendiciones que el pueblo iba a recibir por obedecer al Señor, pero en el monte Ebal estaban los que iban a pronunciar las maldiciones que el pueblo iba a recibir si no obedecía a la voluntad de Dios. Los versículos que estamos viendo ahorita, del capítulo 27 y del capítulo 29, por así decirlo, son tanto el principio como el final de este evento.
Al principio nos dice que todo el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, es maldito. Y son las palabras que ya van a empezar a mencionar, las maldiciones que van a empezar a mencionar. Pero después tenemos en Mateo, es que me quedé aquí, ¿verdad? Y ustedes no me dijeron nada. No, es que ya se volvió a quedar. Ok. Luego, dejémoslo, hermano. Ok, luego dice que estamos ahí en medio de los dos, ¿verdad? El evento está en medio de los dos, y en el 27 se dice que son malditos aquellos que no cumplan y van a recibir esas maldiciones. Pero al final de haberles dicho todo eso, dice el verso 29 y versículo 20. Aquel que no cumpla con la ley, con lo que Dios les había dicho para cuando llegaran a la tierra prometida, dice la Biblia, Jehová no estará dispuesto a perdonarle. Sino que dice, 29-20, sino que dice, subirá entonces cual humo el furor y el celo de Jehová contra ese hombre, y sobre él se asentarán todas las imprecaciones. Imprecaciones significa también maldición, todas las maldiciones escritas en este libro. Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Qué está diciendo? Maldito es el que no cumple con las palabras de la ley y está sujeto al juicio divino, y la maldición vendrá sobre él. ¿Cómo han visto el cuadro pintado hasta ahorita? Muy agradable, ¿verdad? Muy agradable, ¿verdad? Sí, dijo hermana. Muy agradable, ¿verdad? Es un cuadro muy preocupante, muy desagradable. Mis hermanos, esa es la condición en que cada uno de nosotros estuvo hace un tiempo. Y digo estuvo porque estoy dando por sentado que todos los que estamos aquí no simplemente hemos hecho profesión de fe, sino que verdaderamente hemos sido renacidos por el Espíritu. Porque estas juicio de maldición están sobre aquellos que procuran obtener su justicia no confiando en la obra de Cristo, sino confiando en su esfuerzo propio. A menos que comprendamos, hermanos, lo que significa que un hombre esté bajo la maldición divina, nunca vamos a entender lo que representó para Cristo soportar sobre sí mismo el dolor de la maldición que nosotros merecemos. Tenemos la costumbre de decir que nosotros merecíamos. Pero hermanos, si no es por la sangre de Cristo, nosotros seguimos mereciendo esta maldición. Porque si no estamos sujetos a esta maldición, no es por nosotros mismos, sino por aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y deberían de brotar de nosotros palabras de agradecimiento a Dios cuando entendemos esto, de todo lo que Cristo hizo por nosotros y que muchas veces ni siquiera actualmente lo estamos valorando. Ni siquiera le damos la importancia que tiene delante de Dios y que debería de tener delante de nosotros. Pero esa es la condición del hombre caído. Ahora, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo para redimirnos a nosotros y hacernos objetos de su bendición? Y ahora vamos a pasar al segundo punto que les dije al principio, la obra de Cristo para redimir al hombre. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho para redimirnos de la maldición? ¿Quién me cuenta? En palabras cortas. Me lo puede decir en 5 palabras, pero vea usted cuántas ocupa. ¿Qué ha hecho Cristo para redimirnos de la maldición? Humillarse a sí mismo. Entregó su vida. Humillarse a sí mismo, entregó su vida, ir a la cruz. Se hizo pecado. Hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros es tomar en sí la maldición que nos corresponde a nosotros, como dice el hermano, hacerse pecado por nosotros, tomar la maldición en él e ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Es decir, Cristo se hizo pecado por nosotros y murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que Cristo hizo. Si Cristo hubiera ido a la cruz y hubiera muerto en la cruz, sin tomar nuestras culpas sobre él, no nos hubiera servido de nada su sacrificio. Pero Cristo tomó nuestra maldición, la hizo suya y murió en la cruz llevando nuestra maldición. Él pagó nuestro precio.
Gálatas 3:13, en la versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí, dice, fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito, cargando con nuestro pecado. Pues dice la Escritura, maldito sea todo el que muera colgado de un madero. Esta es una cita de Deuteronomio 21:23, no lo busque. Allá dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgáis en un madero, ¿qué harás con el cuerpo? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo Jesús tomó nuestra maldición. Él mismo llegó a ser maldito y sufrió el castigo que nosotros merecemos siendo colgado en la cruz. Quizás va a ser verdad que me voy a tardar hora y media. Isaías 53. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el pasaje preferido por mí en cuanto al sacrificio y la obra de Cristo, ya no me lo pregunte más. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, enmudeció y no abrió su boca. El enmudeció se lo puse yo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice el verso, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo llevó nuestra maldición. Quiero realzar algunos versos nada más. Versos 4 y 5. Ciertamente llevó, dice, nuestras miserias. Perdonen que lo ponga así. Estoy leyéndoles otra traducción. No les estoy leyendo traducción. No me crean. Cambié el término enfermedad porque la palabra que se traduce enfermedad también puede traducirse ansiedad, calamidad, miseria, dolor y quebranto. Y como está hablando del sacrificio de Cristo, perdónenme que me tome esa libertad, está hablando del sacrificio de Cristo, entonces lo que Cristo tomó fue nuestra miseria, es la que hizo suya y la llevó a la cruz. Porque muchas veces ocupamos este versículo para decir, Cristo ha llevado todas nuestras enfermedades. No está hablando de salud física allí, está hablando de salud espiritual. Llevó nuestra enfermedad espiritual, llevó nuestra miseria espiritual. No está prometiendo quitarnos todas las enfermedades. Está prometiendo que aquellos que Él ha escogido y que reciben el nombre de Cristo en su vida, Él les ha quitado su enfermedad espiritual y ahora son sanos espiritualmente. Llevó nuestras miserias, sufrió nuestras angustias. También la palabra que se traduce angustia puede ser traducido aflicción y tristeza, y aquí lo traduce como aflicciones. Yo le he puesto angustias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él dice, herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El término es todavía más fuerte que ser molido. El término también significa, perdónenme por aquellos que tenemos aversión, me estoy pidiendo perdón a mí mismo por aquel himno que dice, machácalo, ¿cómo es que dice? Que dicen que es himno. ¿Ok? Miren, Cristo fue machacado, es decir, aplastado, triturado hasta desmenuzarlo. Eso es lo que da la idea acá. No es simplemente el hecho de que sufrió un poquito de dolor, fue molido, ay que me molí un poquito el dedo. No, fue machacado, fue completamente maltratado, ¿verdad? Ya no voy a cantar por el himno machacado, no tiene nada que ver con este pasaje. Entonces, él dice que fue machacado, triturado por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo esto lo hizo Cristo por nosotros. Cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Dice el verso 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cargó con nuestro pecado nuevamente, con nuestra rebelión. Verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, sufrió el padecimiento, sufrió el quebrantamiento a causa de nuestro pecado. Él lo hizo suyo. Verso 11, aquí cito la versión textual número 4. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Todas las maldiciones resultantes del juicio divino cayeron sobre Jesucristo. Su santidad intrínseca se vio opacada por la densa oscuridad de nuestros pecados. Y aquel que en todo es justo y limpio fue condenado como el más vil de los pecadores. El que es santo y puro fue visto como el más vil de los pecadores. En Deuteronomio 27, 14 a 26, un pasaje algo largo, están detalladas las maldiciones que se leyeron desde el monte Ebal, o que se dijeron desde el monte Ebal. Se los voy a leer en la versión, en la traducción del lenguaje actual, porque quita, y el pueblo dirá amén, y el pueblo dirá amén. Por eso se los voy a leer ahí. Dice, estas son las maldiciones que leerán los sacerdotes ante todo el pueblo. Una vez leída cada maldición, y para declarar que está de acuerdo, todo el pueblo deberá gritar con fuerza, amén, no amén, no amén, sino amén, con fuerza. Y dice, maldito sea el que haga un ídolo y luego lo esconda. Dios odia esas cosas. Maldito sea el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito sea el que no respete los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Maldito sea el que engaña a un ciego y lo desvíe de su camino. Maldito sea el que trate mal a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Maldito sea el hijo que tenga... Ok, no es que se me corrió la pantalla. Maldito sea aquel que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esa es una gran falta de respeto. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque solo sea hija de su padre o de su madre. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que traicione a su amigo y lo mate. Maldito sea el que cobre dinero por matar a un inocente. Y maldito sea el que no obedezca estas instrucciones. Cristo fue hecho maldito como un hombre que hace un ídolo y lo pone en lo oculto. Como aquel que deshonra a sus padres. Como el que traslada el lindero de su prójimo o hace errar al ciego en su camino. Cristo fue hecho maldito como aquel que pervirtió el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda. Fue hecho maldito como aquel culpable de cualquier forma de inmoralidad y perversión o como el que hiere a su prójimo en lo oculto o el que acepta soborno para quitar la vida del inocente. Él fue hecho maldito como el que no confirma las palabras de la ley para hacerlas. Cuando Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado y se hizo el objeto de la maldición divina, Él sintió el completo enojo del Dios santo contra el pecado y fue colgado bajo el más severo juicio, condenado o colocado bajo el más severo juicio y condenación divina en nuestro lugar. Cuando Cristo tomó sobre sí mismo nuestro pecado, la maldición divina vino sobre Él.
y él pudo sentir en sí mismo el completo enojo del Dios contra el pecado. Por eso dice, cuando estaba en Getsemaní, su sudor era como gruesas gotas de sangre. Fue colocado más severo juicio y condenación divina, y todo esto en nuestro lugar. ¡Oh! ¡Qué bien! Porque lo que viene quería que sí lo vieran, si no, no tiene sentido. Pero no pasó. Sí, pero es que está en la otra máquina. Para que lo fuera viendo. Ok. Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado por Dios. Mateo 27:46, no lo busquen. Y bebió la copa de la ira divina en lugar de su pueblo. En el Getsemaní él se adelantó a sus discípulos y él oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. No sé, hay algo que se me quedó. Bueno, no se me quedó. Entonces vamos a pasar ahorita a ver la bendición para los redimidos por Cristo. Sí, hay algo que se me había quedado. Vamos a regresar un poquito. Hay algo que se me quedó, perdonen. Entonces, él fue condenado y él dice que si es posible pasar de él esa copa, ¿verdad? Pero que no fuera hecha la voluntad suya, sino la voluntad de él. Les pregunto, hermanos, ¿fue en vano el sacrificio de Cristo? No fue en vano, claro que no. El Espíritu Santo en Isaías 53, 10 y 11, que ya lo vimos, dijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Veamos pues, hermanos, la bendición ganada por Cristo a nuestro favor. Y esto tiene que ver ya con la bendición para los redimidos por Cristo. Estamos a tiempo, hermanos, faltan 13 minutos. Me voy a tardar 15 más. Okay. No, con 15 más estoy a tiempo. La bendición para los redimidos por Cristo, hermanos. Oh, glorioso mensaje. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Para nosotros, viles pecadores, hay perdón. Amén. Amén. Pero para el santo, justo y bueno, para él no hubo perdón. Para él no hubo perdón. Y murió la más infame de todas las muertes por los más infames del mundo. Mis hermanos, ¿qué podemos nosotros hacer para eliminar nuestra culpa? ¿Qué puede usted hacer para eliminar su culpa? Entregarme a él y Absolutamente nada. Porque ni siquiera el entregarnos a Cristo nace de nosotros. Si no es el Espíritu Santo que viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos convierte al Señor, nosotros no nos convertimos ni le buscamos. No podemos hacer absolutamente nada. Pero Él cambió nuestra culpa por justicia y eliminó nuestra maldición por misericordia y por perdón. Es solo por Él que ahora somos bienaventurados. Salmo 32, 1 y la primera parte del 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El salmista dijo esto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no
culpa de iniquidad. Cuando el pueblo judío había pecado y ofrecía el sacrificio y la sangre era derramada, la sangre por la culpa, por el pecado, era derramada sobre la tapa del propiciatorio, la sangre del animal que tomaba el lugar mío no era derramada sobre el altar. La sangre que representaba mi muerte por mi pecado era derramada sobre la tapa del propiciatorio, donde estaban los dos ángeles, sobre la del arca del pacto, el propiciatorio, donde estaba eso, ahí era derramada la sangre. Y cuando el judío llevaba y sacrificaba ese animal y la sangre derramada sobre allí, el judío sentía tranquilidad y satisfacción porque sabía que su pecado había sido cubierto. Y ya no se preocupaba más, por la rapidez de hablar, ya no se preocupaba más por ese pecado, porque él sabía que ya era bienaventurado porque su pecado había sido cubierto. Esa bendición que nosotros tenemos, o es solo por él que ahora nosotros somos bendecidos. Números capítulo 6, versículos 24 al 26, está la bendición arónica que él debía de pronunciar sobre el pueblo y que generalmente se usa en algunas iglesias para bendecir a los que cumplen años. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En otras palabras, la presencia del Señor esté contigo siempre, te asista, te bendiga y camine siempre a la luz del Señor. Número 6, 24 al 26. Es solo por Él, solamente por Cristo, que ahora nosotros tenemos paz para con Dios. No hay otra forma. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Me gusta más la fuerza de la Reina Valera, un poco más fuerte, hermano Daniel. Desde el principio, hermano Daniel. Justificados pues. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa que le dé paz al hombre, sino es la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diremos a esto? ¿Cómo responderemos? ¿Cómo reaccionaremos a esto al ver nuestra condición caída, dejada a la inmundicia, sujeta a maldición bajo el juicio de Dios, y la obra de Cristo al venir y tomar sobre sí nuestra maldición, nuestro juicio, nuestro pecado y morir en nuestro lugar para que nosotros ahora tengamos estas bendiciones? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Hermanos, la voy a pasar, se los leo. ¿Cómo vamos a responder? Ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cristo ha hecho todo esto, hermanos. Agradémosle con nuestra vida, agradémosle con nuestro testimonio. Y como dijo Pedro aquí en la segunda carta, capítulo 1, versos 13 al 16, ciñamos nuestros lomos, permanezcamos sobrios
y tengamos confianza esperando en la gracia que ha de ser manifestada a favor nuestro cuando Cristo regrese, y como hijos obedientes ya no vivamos conforme el mundo vive, sino que transformemos nuestra mente, transformemos nuestra forma de vida y seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Por eso dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos o transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la obra de Cristo, hermanos, no nos hace dar gracias a Dios, creo que necesitamos de verdad conocer el agradecimiento. Bendito sea, Señor. Bendita sea tu palabra, Padre. Bendito sea la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Señor, que no le restemos valor a esa obra, sino que comprendamos que la bendición que ahora estamos gozando, nunca jamás podríamos haberla obtenido por medio de nuestro propio esfuerzo. Porque nada de lo que nosotros hacemos puede agradarte si no es a través de tu Hijo Jesucristo, el cual murió, el cual se entregó por nosotros, el cual tomó nuestros pecados, el cual llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra miseria, nuestra maldad sobre él, y que recibió en su cuerpo el juicio que nosotros merecemos, el castigo al cual nosotros estábamos sujetos. Él lo tomó sobre sí y nos ha dado ahora justificación delante de tu presencia. Gracias, Padre, por recibirnos delante de ti. Gracias, Señor, porque no miras mi vida delante de tus ojos, sino que ves la vida de tu Hijo Jesucristo manifestada, Señor, en mí y haciéndome ser justo delante de ti, no por mi esfuerzo, no por mis fuerzas. Gracias, Señor, porque esta bendición no es solo para mí, sino para todos aquellos que reconozcan ese sacrificio de Cristo y que lo hagan suyo, Señor, y que te honren y te glorifiquen. Padre bendito, ayúdanos a ser agradecidos contigo. En el nombre de tu Hijo, quien nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.